acoso, estos ataques, atentados contra la prensa. Llevamos 5 ataques en poquito más de un mes, 3 asesinatos, 2 ataques afortunadamente frustrados en contra de 2 compañeros de la prensa, y sabemos que aquí en el país pues desafortunadamente es uno de los lugares más peligrosos para ejercer el hermoso oficio de comunicar, y por ello, usted lo sabe, tenemos aquí colegas muy destacados que nos brindan su tiempo y su talento. Uno de ellos es nuestro corresponsal en Jalisco, Moisés Mora Cortés, quien en esta ocasión voy a platicar con él en su calidad de secretario general de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México. Moisés Mora, usted lo sabe, es muy activo, no solo en el oficio, sino preocupado en todo lo que afecta al trabajador de la prensa, en su salud, en sus prestaciones, en todo, y desde luego en su integridad y en su seguridad. Mi querido Moy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta comunicación. No, hombre, es un honor, por supuesto, mi querido Jorge, un placer saludarte a ti y al auditorio, y naturalmente sí, es un asunto que ya pareciera, sobre todo de manera contemporánea en México, una especie de deporte, el asesinar periodistas para callar precisamente la verdad y seguir en este marasmo de corrupción, de impunidad y de desorden un tanto caótico o anárquico, puesto que no se advierte ningún interés por parte de la autoridad federal, menos las estatales, qué decir por supuesto de las municipales, que poco tienen que ver un poco en ese tema, puesto que no se ha ejercido ninguna acción penal prácticamente para ninguno de los implicados en los casos en los que se ha descubierto y se ha identificado plenamente al autor material, incluso en algunos de los casos a los propios autores de carácter intelectual. En nuestro país llevamos más de 360 muertos desde 2000 a la fecha del año 2000 a 2017, hoy marzo 31 de 2017, más de 360 asesinados, entre los que se incluyen por supuesto algunos familiares o algunos colaboradores. Así también, incluyendo también de repente uno que otro de los escoltas que en algún momento fueron comisionados para la protección de estos periodistas de manera, digamos, extraordinaria, puesto que ordinariamente no ocurre así. Aquí lo crítico del asunto, mi querido Jorge, es que también, de acuerdo con cifras de 1985 hacia la fecha 2017, más de 1,000 periodistas en todo el continente americano han sido asesinados, en gran medida por implicaciones de carácter de investigaciones periodísticas que tienen que ver con lo político y también con lo delincuencial o el narcotráfico, y esto evidentemente manda una terrible señal para la democracia y la sociedad organizada, civilizada, de que hay un amplio sector o algunos distintos sectores en nuestro país que no buscan resolver este problema, sino por el contrario, quieren agravarlo y generar, por supuesto, incertidumbre y caos de carácter sociopolítico en nuestro país y en otras naciones del mundo. En la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos estamos trabajando precisamente por atacar e inhibir este tipo de prácticas contemporáneas que parecían, insisto, ya un deporte, toda vez que se ha insistido mucho en amedrentar y en provocar problemas y seguimiento, por supuesto, tanto a los periodistas como a sus familiares, para evitar que se sigan investigando los casos críticos de corrupción y también de vinculación con el propio narcotráfico, y eso evidentemente manda, insisto, una pésima señal. Se está trabajando ya de manera intensa por establecer distintos protocolos que inhiban este tipo de prácticas, y reiteramos por supuesto el llamado a las autoridades federales para que se echen marcha atrás a esta criminal señal de impunidad y de ausencia de Estado de Derecho, no tan solo en los ilícitos cometidos contra cualquier ciudadano común, sino también contra los periodistas. Y qué decir, por supuesto, que al ser nosotros un interlocutor con la sociedad civil, un intérprete de la realidad de lo que sucede en nuestro entorno, pues naturalmente que no solo se combate o se ataca a personas físicas en lo particular, sino también se ataca a la propia democracia, a nuestro propio entorno organizado, entre comillas, civilizado del ejercicio de la política contemporánea en nuestro país, mi querido Jorge. Así es, Moisés Mora, vemos evidentemente esa interrelación que hay directa entre
el aumento de la corrupción política, criminalidad, ese vínculo muy delgado, casi imperceptible, y el incremento de los ataques en contra de la prensa. Hemos repetido en el gremio del cansancio, no se mata la verdad matando a los periodistas, que son la primera línea de defensa democrática, porque son los encargados de exhibir y de exponer todas estas cuestiones, y por ello también pues los primeros en pagar los platos rotos y las consecuencias de esto. Esta mano criminal que se alza contra la prensa porque no quieren precisamente ser exhibidos. En el caso de este fiscal general de Nayarit, había muchas denuncias en la prensa previas en contra de este oscuro fiscal de Nayarit, que fueron ignoradas por el gobernador, por el PRI, por todos ellos, hasta que vino la justicia estadounidense a detenerlo. Mientras, seguiría ahí como si nada. La prensa es la primera en levantar las denuncias, y en el caso, por ejemplo, de Venezuela, donde la prensa es perseguida, donde hay muchos reporteros encarcelados, donde Maduro ha desaparecido medios de comunicación completos que no le eran afines, el caso de Donald Trump, que acusa de deshonestos a la prensa por no tener una prensa a modo, y vemos aquí como el poder político, económico y delincuencial es el que arremete en contra de la prensa, con los resultados funestos que hoy estamos viendo. El caso de Miroslava Breach, que claramente denunció que este grupo criminal del 80 trató de poner a su suegra de alcaldesa. En fin, tantos y tantos ejemplos, con las consecuencias que hoy estamos viendo. Es 99.7% de impunidad, Mimoy, decías tú, a esta alta impunidad que alienta que se sigan cometiendo estos crímenes contra la prensa, que lo han dicho organizaciones aquí adentro y afuera, internacionales, de reporteros, y prácticamente las fiscalías y todas las medidas cautelares que se dictan resultan inútiles. ¿Por qué? Porque son muchas veces ellos mismos, los funcionarios de gobierno, los que son los primeros en perseguir a los reporteros, a quienes difunden y exhiben la verdad, mi querido Moy. Sin duda, Jorge, y además aquí lo criminal es que efectivamente el mensaje pareciera es que nos encontramos los periodistas y la prensa en general en una especie de campaña bajo fuego, porque evidentemente no tan solo es el que te amedrenten, te secuestren, te asesinen, te amenacen, te estén persiguiendo en todo momento, provocándote no tan solo dificultades serias para ti, tu persona, tu salud, sino para tus familiares, tus compañeros de trabajo, sino que además, si a eso le añades que más del 80-85% de los trabajadores de la industria de la radio, la televisión, la prensa escrita, la internet, no cuenta con la protección laboral correspondiente, y mucho menos con respaldo y protección también en temas de salud. Es decir, hoy por hoy las prestaciones y los derechos laborales para los periodistas están siendo menospreciadas, están siendo negadas de manera reiterativa, y hoy por hoy la gran mayoría de los que participamos en esta labor fundamental para la democracia, de informar a la sociedad, de interpretar los aconteceres públicos para tratar de hacerlo digamos digerible, entendible para la propia sociedad, desafortunadamente estamos completamente, de manera crecientemente desprotegidos por las leyes laborales, también desprotegidos por supuesto en temas de salud y de posibilidad de jubilación o de retiro para ya una edad mayor, y eso si le añades por supuesto también las condiciones de carácter salarial que se presentan contemporáneamente, en donde sin prestaciones, sin derechos laborales y además con muy bajos salarios, pues prácticamente pareciera que México no quiere a sus periodistas, pareciera que los directivos y los dueños de los medios de comunicación y el Estado mexicano en sí, la sociedad en su conjunto, no les interesa a sus periodistas. Tan es así que las propias manifestaciones que se han realizado a lo largo de algunas ciudades del país han sido de por lo menos de 50 a 100 personas. Si al caso en la Ciudad de México llegaron alrededor de 300, pero en el resto de la República, de las ciudades más importantes de la República, no han llegado a más de 50, 100 participantes, y eso envía una criminal señal
de que pues prácticamente pareciera que a nadie le importa, a nadie le preocupa, ni al Estado mexicano, ni a la sociedad civil, sus propios periodistas. Y esto naturalmente envía una terrible señal para aquellos que se están formando hoy por hoy en las universidades, en las escuelas, en esta materia, buscando añadir o abonar un poco al ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Desafortunadamente no tienen un panorama optimista para ejercerlo, y eso, sin duda alguna, sin periodistas, sin democracia, no hay más que un panorama oscuro y sombrío para un país como el nuestro, que aspira a crecer y evolucionar como un país naturalmente civilizado y con evolución de carácter sociopolítico, que desafortunadamente lo tenemos, y no, aunque no lo merecemos, pero ahí lo tenemos a la mano. Pero en fin, por lo pronto, insisto, me quiero Jorge, auditorio, el día de hoy se hace la asamblea de carácter general por parte del Club Primera Plana, donde se elige una nueva presidencia, ahora en manos de José Luis Uribe Ortega. En esta sesión hablaremos precisamente de estos temas y vamos a insistir y persistir en que se haga un llamado, por supuesto, al Estado mexicano y a la sociedad civil en general, a que nos echen una mano a respaldar estos movimientos, estas acciones de protesta y de manifestación que hemos estado emprendiendo de manera contemporánea, para que primero se le brinde la protección laboral y los derechos correspondientes de carácter legítimo, como cualquier otro trabajo o cualquier otra actividad laboral, se le brinde la protección laboral y social, de derechos sociales a los propios periodistas, y también se haga justicia con respecto a los más de 360 crímenes cometidos a lo largo de los últimos 17 años. Al igual que, por supuesto, pugnamos porque se capacite a los propios compañeros en protocolos de seguridad, mecanismos de protección y sistemas incluso de autoprotección de los propios compañeros, porque ya está claro que ni el Estado mexicano ni tampoco los medios de comunicación están preocupados, inmersos, involucrados en proteger a sus propios periodistas. Es un panorama crítico, desafortunadamente, me quiero, Jorge, pero esperemos que esto permita la oportunidad de una transformación del ejercicio periodístico en nuestro país, en donde los periodistas, al igual que ya lo hicieron, por supuesto, nuestros compañeros de amigos árbitros, hagamos algo al respecto, porque no puede ser aceptable, no puede ser tolerado un escenario como este, donde estemos desprotegidos social y laboralmente hablando, donde estemos siendo atacados y acechados por todos los poderes públicos y privados, puesto que la verdad naturalmente les resulta incómoda, inapropiada para sus chocuras y sus tenebras, y eso desafortunadamente esto abona un escenario crítico, muy sombrío y desafortunadamente nada halagador y prometedor para las nuevas generaciones en nuestro país, creo, Jorge. Así es, mi buen, requerimos del apoyo firme de la sociedad, estas marchas que tú mencionabas de protesta por los asesinatos y ataques recientes a reporteros. Tuvieron una participación mínima únicamente los reporteros, redactores, corresponsales, y la sociedad prácticamente las vio pasar nada más, sin darles un firme y decidido apoyo. Y decimos, si ya ocurrió con los árbitros que dejaron sin fútbol todo un fin de semana, pues tú planteabas recientemente en una de tus columnas, pues a lo mejor un día de sin reporteros, porque al paso que van, pues no será por un paro, sino por la extinción que están haciendo con estos ataques los poderes oscuros del narcotráfico, de la delincuencia y del poder político, que se confunden o se funden muchas veces en uno solo, y que son los primeros interesados en callar las voces de la prensa y de la información. Igual y algún día de estos tendríamos un día sin reporteros, un día sin información, para que la sociedad también nos dé su apoyo decidido y continuar en nuestra labor, que es una de las, como decíamos, primeras líneas de defensa de la democracia. Muchísimas gracias por estas opiniones, por la labor que realizas al frente de esta Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, y es un orgullo contar contigo como un colaborador de lujo de Disyuntiva, mi querido Moisés Mora Cortés. El honor y el placer es para mí, por supuesto, mi querido Jorge, y un honor también, por supuesto, también servir al auditorio de Disyuntiva TV, y que, claro, por supuesto, cuentan con nosotros al respecto de la información que suceda, por supuesto, allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nada más hoy nos encontramos acá en la Ciudad de México
digamos, estás en estas reuniones del gremio. De circunstancias se puedan resolver y ojalá que pueda la sociedad apoyarnos, puesto que mutuamente nos necesitamos, sociedad y periodistas, para poder avanzar y evolucionar sociopolíticamente y también como una nación civilizada como es que queremos que sea para todos nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias, mi querido Jorge. Que tengas gracias a ti, cuídate mucho. Un abrazo, mi querido Moy. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Ya los iba a mandar antes de que